Bueno, vamos a volver un poco sobre el tema que ya venimos trayendo 2 sábados y ya con este sábado les prometo que termino con esta parte. Así que bueno, el tema era, habíamos tomado hablar sobre el Sermón del Monte, capítulo 7 de Mateo, y lo habíamos dividido en 3 partes. Habíamos dicho que la primera parte la habíamos titulado la puerta angosta. La segunda parte habíamos hablado de los falsos profetas, y la tercera parte que vamos a hablar esta noche, el destino de los falsos profetas. Pero voy a entrar un poco empezando tocando un poquito la primera parte, un chiquitito la segunda, para enganchar después la tercera. En Mateo capítulo 7, versículo 13, habíamos leído nosotros y decíamos que decía: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y habíamos agregado un versículo como para redondear el concepto, que en Lucas capítulo 13, versículo 24, que dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Habíamos dicho que estas palabras, esforzaos, vienen de una palabra del griego que significa agonía, y que era una palabra que era utilizada en los Juegos Olímpicos, y que era del entrenamiento que tenía el atleta, que era, hacía todo su esfuerzo, dejaba su vida tan solo por entrar en los Juegos Olímpicos. También habíamos dicho de esta primera parte que cuando hablábamos nosotros de entrar por la puerta estrecha, porque ancho es el camino, ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Habíamos dicho que acá hay una palabra que habla como esto de ancho, como si fuera una calle ancha, una gran ida, porque venida no había, era ancho hacia un solo lado. Y cuando hablamos de angosto, hablamos de algo que estaba como afligido, apretado, y habíamos dicho que para poder entrar por esa puerta angosta había que despojarse absolutamente de todos nuestros, digamos, conceptos en cuanto a uno mismo, sino que tenía que uno llegar a una humillación delante de Dios, porque era imposible entrar en la puerta angosta, porque después venía el camino angosto también, y en esa puerta angosta no debíamos despojarnos del todo para entrar en esa y esforzarnos, es decir, humillarnos delante de Dios para poder entrar por esa puerta. Pero también habíamos dicho que esa puerta no era solamente una puerta angosta, sino que había un camino angosto. Y ese camino angosto, ni bien pasamos la puerta, hay algo que nos espera, y atrás dijimos, y era la cruz. ¿Qué cruz? La de Cristo, no la nuestra. La que debemos tomar cada día para seguir adelante y seguir en ese camino. Y ese camino era tremendamente angosto. Era un camino, como quien dice, de cornisa, ¿no? Y eso, teníamos el abismo de un lado, el abismo del otro, y había que caminar muy bien por ese camino, no desviarnos. Y ese camino, habíamos dicho también que hubo alguien que dijo: yo soy la puerta, pero también dijo: yo soy el camino. Y es Jesucristo. Entonces, habíamos dicho que el que entra por esa puerta y toma esa cruz, tiene que andar en ese camino, y Cristo es el camino, por lo tanto dice que debemos andar como Él anduvo. Entonces, todo nos manda y nos lleva a que esa puerta angosta y ese camino angosto es el camino de la santidad, del cual nosotros tenemos que tomar. Pero claro, ahí al lado está el camino ancho. El camino ancho es espacioso. El camino ancho tiene mucha gente que anda en ese camino. Mientras que la puerta angosta y el camino angosto son pocos los que pasan.
hay que procurar entrar ahí, es difícil entrar ahí por nuestros medios, tenemos que ir a la humillación en Cristo, pero también es un camino muy solitario, no es un camino de acompañados como tenemos en el otro es mucho acompañamiento, el otro hay más ánimo, el otro es más placentero para la carne, el otro es más fácil en este mundo, este es más difícil, mucho más difícil. Pero también habíamos dicho que el segundo punto, para enganchar este segundo punto, habíamos dicho que en esta puerta angosta están los predicadores que invitan a entrar por la puerta angosta, pero están también los predicadores que invitan a entrar por la puerta ancha, esa puerta fácil. Y habíamos dicho que esos predicadores de la puerta ancha eran precisamente los falsos profetas, los que hacían fácil el camino de Dios, que hacía fácil, era placentero para la carne, no exigían santidad, no exigían bajo ningún concepto obediencia a la palabra. Simplemente lo que buscaban ellos eran que sean obedientes a ellos. Ese es el camino justamente ancho, el camino que no tiene exigencia, que no hay, la moral no cuenta, lo importante es que venga a la iglesia, lo importante es que llene los cultos, lo importante es que haya número en estos lugares a donde nos estamos reuniendo, pero no hay ninguna demanda. Esto parecería que hablar de pecado es hablar de algo que no debe ser. Cierta vez hablando estaba en una casa, creo que lo he contado alguna vez, pero lo voy a volver a contar porque es bueno, porque esto habla justamente del espíritu que tenemos en este tiempo. Y había un grupo de personas y ellos eran universitarios, era una cena familiar, del cual estaba mi hermano y estaban otros señores ahí, Pinus, Darío lo conoce, y estábamos comiendo en la casa de él, y entonces estaban mis sobrinos, Javes y otros más, y los chicos de este hombre, y todos creyendo obviamente, y en un momento determinado dice, bueno, dice René, dice el Pino, dice, ¿quieren preguntar cosas? Dice, pregúntenle a Héctor, ya que está acá, dice, y entonces viene René y dice, bueno chicos, cualquier duda pregúntensela a él, y se fueron, ellos quedaron ahí. Así que la primera pregunta que recibí ahí era, mejor dicho, el primer razonamiento fue de estos jóvenes que estaban en la universidad y había un grupo de cristianos, pero estaban muy evolucionados y estaban pensando mucho en cuanto a las cosas del Señor y habían visto que ciertos vocabularios que tiene la Biblia son vocabularios un poco retrógrados, un poco atrasados, algo que no se acostumbra y que espanta un poco a la gente. Y entre lo que había ahí fue el planteamiento este. ¿Por qué tiene que decírsele pecado el pecado? ¿Qué problema? Y le digo, ¿y qué quieren decirle entonces? Le digo, ¿quieren decirle que es una falta? Sí, dice la Biblia que es una falta. ¿Quieren decir que es algo, un desliz? Sí, también es. Pero le digo, la palabra pecado tiene otra connotación. La palabra pecado en el griego es amartia. Y la palabra esto significa una franca rebelión contra Dios. Y acá no se trata de la mala palabrita que yo pueda haber dicho, sino de la intención de mi corazón, que me rebelo contra la ley de Dios. Entonces pecado está bien la palabra, porque tiene que marcar con fuerza lo que es realmente el pecado. Entonces, quiero decirles que los del camino ancho, los profetas estos, los falsos profetas estos, no le dan ese valor y ese significado a lo que es el pecado. El pecado pasa a ser como algo común, digamos, y que nos debemos acostumbrar y tolerar eso, y esa es la puerta ancha que nos están predicando. Entonces, muy bien. El segundo punto que queríamos tocar en esto, y acá entonces entramos ya con los falsos apóstoles, dice la palabra de Dios en el versículo, Mateo capítulo 7, versículo 15 a 20, dice, guardaos. Y la palabra esta, guardado, es muy importante. Habla de tener cuidado, habla de estar atento en guardia, habla de ser precavido. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y el versículo 16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Muy bien, entonces acá encontramos nosotros algo interesante en estos falsos profetas, que son gente que realmente tienen conocimiento de la Escritura. Habíamos dicho eso. Habíamos dicho que también que eran muy locuaces, sabían hablar muy bien, tenían muchos términos buenos, sabían cómo hablarle a la gente para convencer, eran muy seductores. Y habíamos tocado unos cuantos versículos bíblicos que nos llevaban justamente cómo se meten dentro de las casas para llevar cautivos a aquellas personas que no se afianzan en las cosas espirituales. Pero dice, ¿cómo lo vamos a conocer? Muchas veces por las predicaciones no se conocen por sus frutos. Y acá no estamos hablando de el fruto, habíamos dicho que una cosa es el fruto del Espíritu, y otra cosa son los frutos, la vida que yo voy llevando, no a la gente que llevo a la iglesia. Es decir, me van a conocer por mi carácter, me van a conocer por mi forma de actuar, por eso me van a conocer o van a conocer al falso profeta. Entonces está hablando ya directamente de los frutos buenos y los frutos malos. Y dice la palabra de Dios que son tan camuflados. Dice, vienen vestidos de ovejas, se confunden en la manada, dice, pero son lobos rapaces. Y habíamos estado hablando justamente el sábado anterior, que estuvimos hablando de esto, valga la redundancia, habíamos hablado de que en los lobos rapaces estos no se confunden con la manada, son tan hipócritas, hablan como si fueran realmente buenos y como dice la Biblia, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellos con sus vidas. Y vimos también qué vidas tienen, avaros, vanagloriosos, en fin, hay una serie de síntomas, de características que uno puede identificarlo a esa gente. El problema es muchas veces que al no tener las Escrituras en nuestra mente, delante de nuestros ojos, tenemos cierta inclinación hacia estos charlatanes que hay y nos vamos inclinando porque muchas palabras muchas veces convencen o nos convencen con muchas palabras. Pero hay un problema, hay que mirar los frutos. Alguien dijo una vez, he visto un estudio que habían hecho sobre el tema de los pastores y las características que tiene que tener el siervo de Dios, y le dice hermanos, a los de la congregación, vayan y espíen un poco en la casa del pastor. Es como diciendo, fíjense un poco cómo vive, qué tipo de vida tiene. Fíjense un poco para poder encontrar qué es lo que es. Porque dice la palabra de Dios que tiene que ser irreprensible. Y estos falsos profetas no son irreprensibles. Son avaros, que dicen, no, codicioso y ganancia deshonesta. Ellos sí los quieren, les gusta eso. Entonces cuando empezamos a ver estos frutos, nos damos cuenta que son falsos, que son lobos disfrazados de oveja. Pero también habíamos dicho otra cosa, que estos lobos disfrazados de oveja no vienen ni de los mormones, ni de los testigos de Jehová, ni de los católicos, vienen de nosotros. Gente que está dentro nuestro, que está con nosotros, que nos está predicando, que nos está enseñando. No es solo un hermanito que está sentado en la congregación, no es uno nuevo tampoco, es alguien que ya hace tiempo que está en esto. Y son muy conocedores de la palabra de Dios y saben qué tocarnos para engañarnos. Entonces, dicho todo esto, encontramos nosotros que el daño que hacen esta gente es grande. Entonces acá el Señor sigue con este mismo tema y le dice, el versículo 21 hasta el 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? El versículo 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto, digamos, es como el epílogo de todo esto que estaba hablando.
Y es interesante ver esto. Acá nosotros ya, como introducción ya al tema decimos lo siguiente, que fuimos ya informados por nuestro Señor a través de la Escritura sobre dos puertas, dos caminos, advertidos por el operar de los falsos profetas, de sus maquinaciones, su carácter moral y propósito. Ahora nos corresponde saber el destino de estos personajes. El primer punto que quiero tocar es el siguiente. Habíamos hablado del poder de seducción, de cómo sabían escoger también las víctimas y cómo sigilosamente ganaban el favor de los engañados. También dijimos que eran de los nuestros, que estaban con nosotros, y esto era un factor que los hacía que se camuflaran, más fácil de confundir. La ambición desmedida de estos pseudos causan grandes estragos en las congregaciones. Y hay un pasaje muy interesante que está en Filipenses capítulo 2, versículo 2 y 3. Yo quisiera que ustedes lo observen, ese versículo. Dice, guardaos de los malos obreros. La palabra guardaos tiene la misma connotación de lo que tenemos al principio ya que estuvimos hablando. Dice guardaos, y acá viene algo importante, de los mutiladores del cuerpo. Perdón, Héctor, Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 3. 2 y 3. El versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Sí, 3.2. Al revés, 3.2 entonces. Filipenses capítulo 2. No, capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 3. Anoté mal, Ahí está, no está bien. perdónenme. No hay problema. Vuelvo de nuevo. Filipenses capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice entonces, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y acá hay dos palabras muy importantes que son clave para poder entender este pasaje y el por qué tanto guardados. La primera palabra que tenemos acá es en mutiladores, y es una palabra muy interesante que se escribe en el griego es katatomé, con K, katatomé. Y esa palabra katatomé significa cortamiento, concisión, significa mutilación. Pero nosotros, si vamos a tomar un poquito más amplia esta palabra, significa castración. Dice, cuidado con los castradores del cuerpo. Todos sabemos que alguien que está castrado es imposible que pueda reproducir. Creo que lo conocemos todos. Entonces encontramos esta palabra, cuidado con estos castradores del cuerpo. Que estas personas lo único que hacen es que el que está oyéndolos, que está siguiendo sus consejos, no sirva más para llevar a alguien a la salvación. Y hace la comparación con otra palabra que habla de la circuncisión, y la palabra circuncisión es peritomé, es decir, corte en un perímetro, peritomé, que es justamente una operación, no es una mutilación, porque es algo que se hacía con un rigor científico, por así decirlo, y sabían cómo cortar esa parte para que realmente esa parte, es decir, se sacaba esa carne, se circuncidaba esa carne que tiene en este tiempo lo que la palabra de Dios nos habla, circuncidaos vuestro corazón, es decir, quitad la carne de vuestro corazón, empezad a vivir en forma espiritual y no dándole el gusto a la carnalidad de cada uno. Eso significa la circuncisión en el cristiano. Nosotros somos la verdadera circuncisión porque estamos circuncidados en nuestro corazón, no en nuestro cuerpo.
Pero acá justamente habla de esto, de esta comparación. Nosotros somos la circuncisión, dice el apóstol acá, cuando escribe justamente la carta esta de Filipenses, que era el apóstol Pablo. Nosotros somos la circuncisión. Nosotros fuimos cortados adentro, fuimos operados por la obra del Espíritu Santo. Entonces, esta es la predicación que tenemos, de circuncidar nuestro corazón. Y no de mutilar al cuerpo, como hacen justamente estos falsos, estos pseudos que hay. Es decir, estos pseudos tienen la capacidad, con sus mentiras, hacer que el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, quede estéril, incapaz de reproducir nuevos salvos. No dije nuevos congregados, dije salvos, porque se le predica un evangelio que no salva. No se le predica un evangelio de arrepentimiento. Estos no predican eso. Jamás lo van a escuchar. Póngase a escuchar a algunos de los tantos apóstoles y falsos profetas de esto. Y ya va a ver que le va a predicar un evangelio que le va a dar ganas de abrazar ese evangelio. Un evangelio que es lindo, liviano, que me conviene, que es porque yo estoy bien, están diciendo exactamente lo que yo quiero escuchar. Pero precisamente lo que dice acá, nosotros predicamos, dice Pablo, la circuncisión, la que duele, la que hay que cortar, la que hay que renunciar, la que hay que tomar la cruz, que es muy distinto. El segundo punto que quiero hablar son sobre estos pseudos, por la capacidad de desenvolverse con palabrería, son verdaderos embaucadores. Todos sabemos qué significa embaucadores, con alto conocimiento de la palabra, y obviamente son inescrupulosos, son sin temor alguno de Dios, son totalmente irreverentes, son ateos. Usted va a decir, epa hermano, te fuiste lejos. No, son ateos profesos, porque una cosa es ser ateo confeso y otro ateo profeso. El confeso dice, yo no creo en Dios, pero el profeso es aquel que con su vida demuestra de que Dios no existe, porque está haciendo su voluntad. Hoy día me mandaron uno de esos, no sé cómo se llaman, esos videitos, digamos, que uno lo aprieta en el medio y empieza a hablar, y con una música de fondo y todo un mensaje. Y me gustaba porque el mensaje era un mensaje de Navidad, un mensaje lindo realmente. Pero ¿saben cuál era la música de fondo? A mi manera. Entonces yo me rascaba un poco la cabeza como para decir esto. A mi manera es vivir como yo quiero. Entonces yo no puedo poner acá algo de cristiano si yo quiero vivir a mi manera. Me llamó la atención, digo, pero no reclamé nada porque sé que el pastor que me lo mandó fue de muy buen corazón. Digo, no le voy a pinchar el globo, pero algún día tal vez tenga que hablar de esto. ¿Se da cuenta de lo que quiero decir? Entonces, nosotros estamos metiendo con esta música algo subliminal, por más que veamos las cosas de acá, que son buenas. Entonces, estos falsos profetas predican su propio corazón. Y por lo tanto, como seres espirituales, absorbemos lo que son esos y queremos de alguna manera imitarles también. Vamos a ver lo que dice, vamos a volver, digamos, a hablar, a leer 2 Pedro, capítulo 2, puede ser que en esta la haya pegado, versículo 12, y vamos a leer hasta el 14, dice, pero esto, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Por eso le estoy diciendo que esta gente son ateos, son irreverentes, son inescrupulosos, son sin temor de Dios. Dice, para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Fíjese qué detalle. Y acá vamos viendo algo del juicio de Dios sobre estas personas. El juicio de Dios es que ellos se pierden en su propio laberinto, en lo que ellos han construido. Sigo. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleite cada día. Estos son inmundicias
y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Fíjese lo que dice. ¿Se salva una persona de esta? Está condenada, totalmente condenado. Y en Judas capítulo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados, si ustedes lo tienen, en Judas 4, ¿qué es lo que dice ahí? Han sido destinados para esta condenación. Ya están condenados. Ya están condenados. Y uno dice, ¿cómo puede ser que sigan progresando y que tienen la iglesia cada vez más grande? No, pero no se hagan problemas. Ya están condenados. Si no se vuelve, están condenados. Si no cambian de predicación, si no cambian de vida, están condenados. Están reservados para eso. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Estamos hablando de cruz, de tomar la cruz. Esto convierte en libertinaje. Todos sabemos que lo que es un libertino. Hace lo que él quiere y haciendo cosas tremendamente en contra de toda moral. Cero de moral, digamos. Libertinaje, la gracia de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cómo lo convierte? Puedes pecar tranquilo porque es un Dios de gracia. Y te predican un Dios de gracia. Un Dios de gracia tan amplio que no exige una conducta. Es como decir, peca tranquilo para que la gracia abunde. Una vieja teoría, o teología entre comillas, de monjes que eran profanos. Y eso es lo que se está predicando. Entonces, ¿quién no quiere escuchar esto? Hago lo que quiero, hago lo que se me antoja, de todo modo soy salvo. Y escuché justamente que el profeta me estaba hablando y me dijo que yo soy salvo con todo esto. Entonces, ahí empezamos nosotros a ver el libertinaje esto. Sigo. Ese es convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dije que eran ateos. Estas son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y vamos a seguir leyendo porque tiene cosas interesantes este pasaje. Versículo 13 dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para la cual está reservada eternamente, que dice, la oscuridad en las tinieblas. Ahí tenemos el castigo. Ahí ya empezamos a ver el destino de estos falsos profetas. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, y aquí vino el Señor con su santa decena de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas. ¿Qué dijimos de los charlatanes estos? Que le dice a uno lo que uno quiere saber. Son aquellos que cuando alguien está medio flojo en la iglesia, lo ponen en algún cargo de la iglesia para que no se vaya. Y la palabra de Dios dice, refuerzan las manos de los malos para que no se conviertan. Dice, he visto torpeza en los sacerdotes de Israel, que refuerzan las manos de los malos para que no se conviertan. Calcular si andas mal, te dan un lugarcito en la iglesia, y quiere decir, pero me han premiado. Se ve que ando bien, jamás me voy a convertir. Pablo que decía, lo sacaba de la iglesia. Esto le dan un lugar. ¿Por qué? Ya sea porque tiene un talento, ya sea porque, bien digo, talento para hablar bien, ya sea porque es alguien muy obsecuente con el pastor, con el profeta en este caso, alguna característica tiene, pero ellos lo dejan ahí.
Sigo adelante. ¿Por dónde andaba? Ya no me acuerdo. Esos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Entiendes qué es lo que es? Para sacar provecho. No dan, como que es el dicho, no dan puntada sin un tirón, es decir, o sin hilo. Cada cosa. También ellos saben cómo tocar, saben qué decir. Los conozco porque los he escuchado. Filipenses capítulo 3, versículo de 18. Espero que esté bien este. Porque por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, que aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. ¿Qué es lo que dije yo, que eran ateos? Fíjese el Dios que tienen. ¿Cuál es el Dios que tienen ellos? Es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Se dan cuenta que son ateos? ¿Se dan cuenta que no solamente son profesos, sino confesos también? Porque están adorando a ellos mismos, su vientre, su egoísmo, todo para ellos. Siguiendo el tercer punto que quiero tocar acá, dice, me dirán Señor, Señor. Entonces volvemos a ese versículo. Y encontramos nosotros algo importante. La palabra de Dios dice claramente que les declararé, nunca os conocí. ¿Y por qué no los conoció? Dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Por más, pero Señor, yo he profetizado en tu nombre. Señor, puse mi mano sobre los enfermos y sanaron. Señor, evangelicé en medio mundo. Señor, hice muchos milagros. Y todos los de afuera diríamos, qué fe que tiene este hombre. Qué tremendo la fe que tiene. Pero el Señor dice, no te conozco. A mí me gusta ver capítulo 2 de Apocalipsis, cuando habla sobre la iglesia de Efesios. Habla justamente que conocieron a los falsos profetas, conocieron a los falsos apóstoles, conocieron todo. Tenían una instrucción, digamos, tan grande que podían detectar quién era falso y quién no era falso. Pero dice, pero tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. Y uno dice, ¿cómo es el asunto este? Sí, has trabajado tanto, has predicado tanto, pero te has olvidado de tener esa comunión con Dios. Te has olvidado de amar a Dios obedeciéndole a Él. Has tomado la obra como un oficio. Has tomado la obra como un desafío personal, pero no la has tomado como que es la obra de Dios y tengo que hacer lo que Él dice. ¿Me comprenden lo que estoy diciendo? Y acá encontramos eso. Encontramos precisamente este tema de que no te conocí, porque no hiciste la voluntad de mi Padre. Y cuando hablamos de hacer la voluntad del Padre, estamos hablando directamente de obedecer su palabra. Entonces encontramos nosotros que no es el conocimiento intelectual, ni el don de hacer milagros, ni profetizar, ni echar fuera demonios, nada de eso, ni las palabrerías, ni el poder de convicción, ni la seducción, ni el carisma, porque muchas veces confundimos, cuando hay alguien que es seductor, decimos qué carisma que tiene. Cuidado con eso. El carisma es otra cosa. Puede tener don de gente. Puede ser una persona muy carismática por lo simpático y lo atractivo que es, pero no es el carisma que viene de parte de Dios. Sigo adelante. Lamentaciones capítulo 2, versículo 14. Dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Estaban todos en la cautividad. Dice, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Y quiero decirles algo que más de una vez el Señor le daba palabra a los profetas falsos
que venían la gente a consultar los falsos profetas porque querían escuchar palabras halagüeñas para ellos. Y Dios le daba palabras que no se cumplían. Y dice la palabra de Dios, dice que después juzgaba a Dios al profeta y a los que fueron a buscar a esos profetas. ¿Me comprende lo que digo? Por eso cuidado cuando nos dejamos engañar. Porque ¿sabe por qué nos dejamos engañar? Porque estamos escuchando lo que queremos escuchar. Y vamos a buscarlo porque nos guste ese profeta. Porque no estamos buscando la verdad. Porque si buscáramos la verdad nos hace libre y nos hace libre del falso profeta. Pero no buscamos la verdad, buscamos algo que nos llene el oído, alguien que venga con lisonjas. Ese es el problema que hay. Entonces, hermanos, vemos nosotros que lo que sí vale es el hacer su voluntad. Es decir, obedecer su palabra. Dice la palabra de Dios, el que me ama, mi palabra guardará. Es decir, ¿qué significa guardar? Experimentarlo, vivirlo. Eso significa. Voy terminando. Quiero hablar algo sobre los distintos grados de pecado. Otro día en Romanos dije algo. Hay un versículo bíblico, Mateo 18:6, todos lo conocemos eso. No lo voy a leer, lo tengo acá pero no lo voy a leer. Habla justamente de escandalizar a los niños. No dice la palabra escandalizar. La palabra dice hacer tropezar. Pero la palabra tropezar en el original es escandaliel. Escandalión. De ahí viene la palabra escándalo. Todos sabemos que lo que es escándalo. Escándalo es, ni más ni menos, asombro y rechazo ante algo que es inmoral. Y justamente este es un pecado muy grande, porque los pequeños son los que son más inocentes, y si nosotros lo escandalizamos con algo inmoral nuestro, esos chicos es muy probable que nunca más vuelvan al camino del Señor, o es muy probable que salgan del camino del Señor. Y un creyente que recién comienza el camino del Señor, si lo escandalizamos con algo nosotros, es muy probable que se aparte y nunca más vuelva al camino del Señor. Entonces, la consecuencia es grande. Y estos falsos profetas hacen eso. Terminan acobardando a la gente. Estoy cansado de escuchar, estoy cansado que me saquen plata, estoy cansado que me anden con el mismo verso, estoy cansado. Y no quieren saber más nada con los evangélicos. Me tocó trabajar en este último tiempo, tratar con varios de eso. Y le digo, no te confundan, una cosa son ellos y otra cosa es lo que dice la palabra de Dios. Y yo les llevo la palabra de Dios. Y busca gente que viva conforme a la palabra de Dios. Sigo adelante. Y dice en ese mismo pasaje, dice, si tu ojo o tu mano te da ocasión de caer, córtalo y échalo. Entonces, el que escandaliza, el que hace tropezar a otro, sea el cual fuere el con qué hace tropezar, es preferible que se corte lo que hace escandalizar, con tal de no ir completo al fuego eterno. En Marcos capítulo 12, versículo 38 al 40, esto lo voy a leer, dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en las cenas, que devoran la casa de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Fíjese, hay grados. Mayor condenación. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque justamente el tema de este castigo es por la severidad, mayor severidad va a tener el castigo sobre estas personas que hacen este tipo de pecado. Por eso, estos falsos profetas tienen realmente hay un castigo severo sobre ellos, que no es un castigo común,
porque hay una gravedad grande. Estos escribas, esta gente, eran personas que conocían de la palabra de Dios y sin embargo escandalizaban a la gente. Entonces, esta mayor condenación significa mayor severidad. Y hay otro pasaje, el versículo 15, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, la hacéis 2 veces más hijo. Por favor. Dice la palabra de Dios: y hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Fíjese el detalle. O sea que estos que escandalizan, lejos de hacer un daño común, no, hacen daños irreversibles. Ese es el problema que hay. Entonces, ese es el problema que tenemos. Entonces, el destino de ellos es oscuro. Es oscuro y es el justo juicio de Dios. Y hay un versículo que dice en 2 Timoteo 3:13, dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ellos mismos, con su engaño, terminarán siendo engañados. ¿Cómo terminan engañándose? Creyéndose buenos. Porque ya se les cauteriza la conciencia y ellos creen realmente lo que están predicando. En un tiempo tendrán un poquitito de remordimiento de conciencia. Y más de una vez se dirán: qué chanta que son, ¿no? Pero después siguen. Y después ven los frutos, que la gente viene, ven que la iglesia progresa, ven que tienen plata, dinero como para poder viajar y le sirven de bendición a otro. Entonces, esa conciencia la van tranquilizando con estos resultados. Y son engañados. Son engañados. Si no se arrepienten, van al infierno. En Judas 13 dice: para los cuales, dice, está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y en Mateo 11:13-50 dice: y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y que por favor alguien que me ayude, que busque Mateo capítulo 16, 10-15, espero que sea ese, Mateo 10-15. Sí, Mateo 10:15. Y con esto termino. Cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Se dan cuenta? O sea que hay grados de castigo. Y estas personas están en el mayor grado de castigo. Por la forma que escandalizan a la gente, por la forma que espantan a la gente, que acobardan a la gente. ¿Me comprende lo que digo? Spurgeon, me mandaron hoy día un cuadrito que me gustó y lo escribí acá. Spurgeon escribió esto: han salido muchos falsos profetas en el mundo. Yo les suplico, si no quieren ser engañados, si no quieren ser engañados, que sean diligentes en el estudio de la palabra de Dios. ¿Me comprende lo que digo? Es lo único que me va a salvar. El meterme a estudiar la palabra de Dios. Es lo único que me va a abrir los ojos ante este flagelo de los falsos profetas. No hay otro camino. No hay otro camino. Padre Dios nuestro, bendecimos tu santísimo nombre, Señor. Te damos gracias, Padre. Señor, creo que deberíamos en esta noche, Señor, permitir que tu Santo Espíritu nos hable y que nos pongamos
más exigentes para diligentemente escudriñar tu palabra. Señor, sabemos que está plagado de falsos profetas. Tal vez el que más confianza le tenemos y que no vemos nada, puede ser un falso profeta. Pero solamente lo vamos a descubrir si nos metemos en tu palabra, si prestamos atención a su vida y a lo que nos dice, Señor. Tu Santo Espíritu nos va a mostrar la verdad de esto. Por eso, Padre, yo te ruego que esta noche nos sirva como desafío para nosotros asegurarnos quiénes son los que nos hablan. Para nosotros, Señor, ponernos delante de tu presencia y, como dice tu palabra, inquirir diligentemente, ver, estudiar, analizar, pedir la dirección de tu Espíritu y ponernos ahí, Señor. No quedarnos con la palabra que escuchamos, sino que como la iglesia de Berea, iban y consultaban en la palabra si era verdad lo que los apóstoles les decían. Ellos estaban en una disyuntiva, el judaísmo y el nuevo camino que comenzaba. Y nosotros en este tiempo estamos en una disyuntiva también, si los falsos profetas o tu verdad, Señor. Por eso más que nunca debemos buscar en tu palabra el consejo, buscar en tu palabra, familiarizarnos con tu palabra, de modo que la mentira, el engaño salte enseguida en nuestra mente. Que sin ponernos a pensar mucho, le sintamos, como quien dice, un mal olor a ciertos mensajes, ciertas palabras, ciertas conductas. Ciertas conductas, Señor. Que muchas veces nos acostumbramos a las conductas. Creemos que esa conducta es la correcta. Y debemos nosotros buscar en tu palabra la verdad, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a abrir los ojos. Ayúdanos, Señor. Que realmente esta noche sea una noche que salgamos de aquí con la convicción de que debemos inquirir más diligentemente en tu palabra. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Amamos tu palabra, Señor. Amén. Amén.